Hoy vamos a hablar de, del concepto de continuidad. Okay. Vamos a ver algunas de las propiedades que se tienen y de las utilidades, digamos, que la continuidad de una función nos ofrece. Okay. Primero, vamos a ver el concepto de continuidad y después, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Okay. Si yo tengo una función f de un conjunto D que, digamos, si no es su dominio, es parte de él, okay, de R en R, ¿sí? Y A, un punto de su dominio. Okay. Si tenemos un punto dentro del conjunto en donde la función está definida, sí, en este caso es en D, pero como dije, D es subconjunto del dominio de F. Okay. Decimos o diremos que F es continua en A en el punto A si este límite existe cuando X tiende a cuando X tiende a de F de X es igual a F de A. Antes de seguir con un ejemplo, permítame dar una observación. La observación tiene que ver con que hay implícitamente hay algunos datos que se están dando acá en la definición, ¿sí? Yo quiero dejar eso escrito de forma explícita. ¿Sí? Fíjense, lo que ocurre es que cuando uno exige ya acá que A esté dentro del dominio, cuando tú pides esto, ¿okay? Ya lo que estás diciendo es que el valor f de A existe. ¿Okay? Y cuando establecemos esta igualdad, como f de A existe, porque A está dentro del dominio, cuando establecemos esta igualdad estamos diciendo, aunque sea de manera implícita, que el límite que está en el lado izquierdo de la igualdad también existe, porque si no tal igualdad no podría ser cierta. ¿Okay? Entonces, aunque no lo estamos diciendo de manera explícita, hay dos cosas importantes. La primera es que A, como A pertenece al dominio, f de A existe. Y como tenemos esta igualdad, en uno de los lados de la igualdad, además, hay un valor que sabemos que existe, entonces el lado izquierdo, para que la igualdad sea cierta, también tiene que existir. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, podemos definir la continuidad de una función en un punto de la siguiente manera. eh, Podemos reescribir esta definición como sigue. F es continua, diremos que F es continua en A si se cumplen estas tres condiciones. La primera es que f de A existe. Que básicamente acá lo que estamos diciendo es que A pertenece al dominio de F. ¿Okay? Para que exista, tiene que pertenecer al dominio de F. La segunda es que el límite
cuando x tiende a df de x también existe. Y la tercera es que estas dos cosas son iguales. Las dos cosas que existen en el ítem 1 y 2 coinciden. El límite cuando x tiende a df de x igual a f de a. Fíjense que lo que estamos diciendo con estas tres cosas es esencialmente lo mismo que lo que dijimos en, en la definición como estaba escrita arriba. Porque estas tres cosas estaban encerradas en la definición anterior. ¿Okay? Solo que no dichas de una manera explícita, como si se acaba de mencionar en esta forma de reescribir la definición. ¿Okay? Entonces, esa es la definición que da acá el libro. ¿Okay? La segunda forma de definir continuidad, o digamos, en verdad es la misma forma, solo que escrita de una manera distinta, es la manera en que está escrita en el libro este de Stuart. ¿Okay? Es lo mismo. Además, bueno, uno puede ver, ya eso es una cuestión que se ve en otros cursos, en cursos más bien de análisis, o quizás de otros temas como topología, ¿okay? En cursos de matemáticas más, digamos, más avanzadas, uno ve que la continuidad se puede definir, si no recuerdo mal, al menos de unas 6 maneras distintas, unas 5 o 6 maneras distintas a las que estamos dando en esta definición, ¿ok? Entonces, bueno, eso es tema de otro curso, ¿ok? Pero sí que hay otras formas de definir la continuidad que son equivalentes a esta. Muy bien, vamos a ver ejemplos de funciones continuas. Comenzamos con los ejemplos. Entonces, fíjense, lo interesante de esta forma, de esta segunda forma de escribir la definición, es que uno tiene como una receta, ¿no? Para chequear que una función es continua. La receta es cumplir paso 1, paso 2 y paso 3. En la definición tal como está escrita arriba, no parece tan evidente. Bueno, en realidad sí lo es, pero es mucho más evidente en el caso, en la forma de abajo, la segunda forma en que escribimos la definición de continuidad, ¿ok? Porque nos dice de alguna manera cuál es el procedimiento a seguir para eh, mostrar que una función es continua o para mostrar que no lo es, ¿ok? Porque si bien una función que satisface estas tres propiedades es continua, si resulta que se tiene alguna de las propiedades no satisfechas, bien sea que no se cumpla uno, no se cumpla dos o no se cumpla tres, entonces la función no va a ser continua en el punto. ¿Okay? Una cosa más antes de dar el ejemplo. Eh, la definición de lo que es ser continuo en un conjunto. Diremos que f, una función f definida de un cierto subconjunto de R en R, es continua en el conjunto D, en todo el conjunto D, si resulta que ella es continua en cada punto de D. ¿Okay? Es decir, la continuidad en puntos, lo que definimos arriba es la continuidad de la función f en un punto A de su dominio. ¿Okay? Lo que estamos definiendo acá es la continuidad de f en un conjunto de, ok, estamos hablando de toda una cantidad de puntos y no solamente de un punto. Okay, es continua en el conjunto de, si ella es continua en cada punto de. Okay. Si f es continua en cada punto de.
Ahora sí, vamos con los ejemplos. Bueno, los ejemplos más sencillos que tenemos, creo que nosotros ya hemos hablado un poco de funciones que cumplen esta propiedad. Vamos a buscar por acá para que vean que es así. Ok, fíjense estos ejemplos, ¿no? En este ejemplo, la función constante cumple con la propiedad de que el límite de f de x es f de x0 o f, ya. O sea, la función constante tenía esta propiedad, tenía la propiedad de que el límite de c es c. Entonces, claramente, la función constante es una función continua, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Si a f de x igual a la constante, ¿sí? La función constante, c un número real fijo. Ok, entonces, eh, cualquier punto de R, cualquier punto A en R, es parte del dominio de F, ¿sí? Porque el dominio de esta función es todo R. Entonces, en ese sentido, cualquier punto de R cumple con esta primera propiedad de continuidad. ¿Ok? Cumple con la primera propiedad de continuidad. Entonces, eso lo vamos a escribir así. Es decir, eh, A pertenece al dominio de F y por tanto cumple con la primera propiedad de la definición de continuidad. F de A, que por cierto F de A es igual a C, porque no importa qué número yo coloque aquí en X, ok, eso siempre devuelve C. Eh, esto existe. Entonces, así que hemos cumplido que esta F cumple con la condición 1 de la definición. ¿Ok? Por otro lado, vamos a ver, bueno, este límite, la condición 2 se cumple precisamente por lo que acabo de recordar acá en estos ejemplos que ya habíamos visto. El límite de la función constante es la función constante. ¿Sí? Eh, recordemos que el límite de C, cuando X tiende a cualquier valor, el límite de C es C. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces, eh, no solamente se cumple la condición 2, porque la condición 2 es que este límite exista, ¿sí? No solamente se cumple eso, sino que además se cumple la igualdad, que es la de la condición 3. Entonces, lo que tenemos es que el límite, cuando x tiende a de f de x, porque esta que está acá es f de x, ¿verdad? Y esta que está acá en el lado derecho, en el resultado del límite, es f en a. Ok, da lo mismo, no importa dónde la evalúe, siempre vale c. Para este caso, eso siempre vale c. Entonces, lo que se tiene es esta igualdad. Esa es precisamente la igualdad que se requiere, o bien por la
primera forma de escribir la definición o bien por la segunda, es la igualdad que se requiere para garantizar la continuidad. ¿Ok? Por lo que entonces el hecho de que este límite exista implica que se cumple la propiedad 2, ¿sí? Propiedad 2 o condición 2 satisfecha. ¿Ok? Cumple condición 2, pero también simultáneamente cumple la condición 3, porque esta igualdad es precisamente la igualdad que está en la condición 3. ¿Okay? Entonces tenemos, siguiendo esa receta de la definición, hemos mostrado que la función constante es continua, pero además mostramos como este punto A, un punto A cualquiera en los reales, no lo tomamos en un subconjunto de los reales, sino en cualquier lugar, ok, no importa dónde esté, siempre que estén los reales, eh, la función es continua en ese punto. Eso quiere decir que no se cumple la definición de continuidad solamente para un punto en específico, sino para todos los puntos en R. Y por lo tanto podemos decir que la función es continua en todo R. ¿Ok? Es continua en R. ¿Ok? Lo que significa esto, que ser continuo en R, la definición anterior nos da detalle de eso, es que en cualquier punto de R tenemos continuidad. ¿Queda claro este ejemplo? Sí, profe. De la misma manera, fíjense, de la misma manera, si nosotros vamos al siguiente ejemplo de aquella clase, la del 22 de abril, nosotros mostramos esto, que para esta función se cumple esta propiedad. Voy a recordar ese ejemplo acá para ver que esa función también es continua, pero después vamos a recordar de una vez el caso de los polinomios de funciones racionales. ¿Okay? Si tenemos, esto, sea f de x ahora igual a x, eh, igual claramente el dominio de esta función es todos los reales. O sea, tenemos la misma situación en el caso del dominio que el ejemplo anterior, ¿no? Además, ¿qué significa que, por qué estoy colocando aquí que el dominio es todos los reales? Bueno, porque lo que eso significa es que sin importar cualquier punto que estemos considerando, f de a va a existir. ¿Okay? No importa qué punto A consideremos en los reales, f de a va a existir porque el dominio es todos los reales. ¿Okay? Entonces, el hecho de que esto se esté cumpliendo, ¿sí? Me dice que automáticamente la condición 1 se cumple. Ok, la condición 1 de esta definición se está cumpliendo porque no importa qué número yo tome, qué punto yo tome, f evaluado en ese punto siempre va a existir. Sí, déjenme poner eso. Ok, déjenme poner eso acá, entre paréntesis. Por lo que automáticamente se cumple la condición 1, se cumple 1 para todo A en R. Okay. Esto, por supuesto, no siempre va a ser así. Hay funciones cuyo dominio es otro conjunto, pero en estos casos particulares que estamos estudiando, sí. Ok. Ajá. Además, sabemos lo siguiente. Sabemos que, porque esto ya lo mostramos en algún momento, que el límite cuando x tiende a un punto A de x es igual a A. Es decir,
el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Porque resulta que este señor que está acá es f de x, mientras este resultado es f de a, para esta función f que hemos considerado en este ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos la igualdad. Esto es la condición 2 y la condición 3 se está cumpliendo. La condición 2 hablaba de la existencia de este límite, lo cual sabemos que es cierto, y la condición 3 de la igualdad del límite cuando x tiende a f de x con f de a, lo cual es cierto a partir de la igualdad anterior. Entonces, se cumple así la condición 2 y condición 3. Entonces, podemos decir, por tanto, f es continua en cualquier punto A también, en A real. Es decir, f es continua en todo R. ¿Ok? Bueno, si nosotros vamos a los ejemplos que vimos en aquella clase, nos damos cuenta de que algo similar ocurre con x al cuadrado, ¿sí? Que tenemos esta igualdad con x a la n, y después vimos que, fíjense lo que pasa con los polinomios. Ocurre exactamente la igualdad que tenemos, que queremos queremos que se cumpla. ¿Ok? Entonces, los polinomios van a ser continuos y las funciones racionales, fíjense que también se tiene esta igualdad para las funciones racionales, en el caso en el que el denominador no es cero. ¿Ok? Entonces, también podemos concluir, debido a esos ejemplos que vimos en aquella clase, eh, que si f, vamos a llamar mejor p, es un polinomio, a su nx a la n más a su 1x más a su 0, sabemos también, primero, bueno, que eh, para cualquier punto en R es un elemento del dominio, porque el dominio de esta función también es todo lo real. Entonces, sabemos que para cualquier elemento A de R se tiene, porque eso ya lo vimos, que el límite cuando x tiende a A de p de x es p de A. Por lo que los polinomios, cualquier polinomio con coeficientes reales, o sea, cualquier polinomio que va de R en R es una función continua. Sí, todos los polinomios son funciones continuas en todo R además. ¿Okay? Funciones continuas en cualquier punto de R. Entonces, sin haberlo dicho explícitamente, nosotros ya habíamos mostrado este hecho, que los polinomios son continuos. ¿Ok? Pero también mostramos que si yo tengo eh, f de x igual a p de x sobre q de x, y a es un real tal que el polinomio de abajo no se anula, es decir, a es un elemento que no es raíz del polinomio de abajo, ¿sí? Entonces, sabemos también que este polinomio, entonces,
o esta función, que es una función racional, tiene por límite cuando x tiende a la propia función evaluada en A. ¿Ok? Así que cualquier función racional es continua en los puntos en donde el denominador no se anula. Y por lo tanto, cualquier función racional Profe, sí, perdón por interrumpirlo. ¿Podría explicar de nuevo la 4, por favor? sí. Fíjense que en el ejemplo que nosotros vimos, después de que hablamos de polinomios en esta clase, sí, vimos que los polinomios cumplían con esta propiedad. El siguiente ejemplo fue el de las funciones racionales. Ese ya lo habíamos visto, ¿no? Porque lo que pasaba allí era que cuando yo quería calcular el límite, cuando x tiende a de esa función racional, como el de abajo no era cero, y yo tenía, vamos a ir un poco más para arriba para que vean que nosotros también habíamos establecido, si no demostrado, por lo menos está establecido y enunciado las propiedades algebraicas de los límites. Que el límite de la suma es la suma de los límites, lo mismo para el producto y el cociente cuando el denominador no se anula. Okay, eso lo habíamos eh, exhibido, no lo demostramos, mostramos solamente uno de ellos por petición de alguien que me dijo que mostrara alguno más sencillo, ok, pero bueno, además también observamos que como consecuencia de lo anterior, también las constantes salen y las restas se pueden separar, ok, es decir, no solamente las sumas se separan, sino también las restas, y no solamente se separan los productos, sino que si yo tengo una constante acá, la constante también sale. ¿Ok? Entonces teníamos todas estas propiedades y eso nos permitió para esta función, que era un cociente de dos polinomios, una función racional, nos permitió calcular el límite usando el límite del cociente. Que va a ser el límite de un cociente, es el cociente de los límites, ¿verdad? La propiedad del límite del cociente, porque el de abajo no es cero. Porque esa era la condición que le pedíamos, de abajo no es cero. Entonces, el límite de este cociente va a ser el cociente de los dos límites, pero por un lado, el de arriba es igual a P de A porque P es un polinomio, y por otro lado, el de abajo también es Q de A porque Q también es un polinomio. Entonces, esto que está acá dio como resultado que cuando yo quiero calcular el límite de una función de este tipo, lo que hago es simplemente evaluar en el punto A, siempre que A no sea una raíz del denominador. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es aludir a ese ejemplo, el ejemplo que vimos en algún momento, que según esta clase fue el 22 de abril, ¿okay? Y entonces resulta que para esta función, este tipo de funciones, polinomio arriba y polinomio abajo, ¿okay? Funciones racionales, se cumple esta propiedad también. ¿Okay? Y por lo tanto, se cumple la propiedad que necesito cumplir para ver que la función es continua. ¿Ok? Y es continua en todo R. Bueno, en todo R, menos en los puntos en donde el denominador se anula. Entonces, en todo su dominio. Porque los puntos en donde la función denominador, la función Q se anula, esos puntos no son parte del dominio de esta función. ¿Ok? Entonces, en todo el dominio de la función racional, tenemos que hay continuidad. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces lo importante del asunto es, fíjense que lo importante del asunto de este tema de la continuidad, o una de las cosas importantes, es que cuando se establece esta igualdad, lo que está diciendo esta igualdad básicamente es que para calcular el límite de la función f, lo único que tengo que hacer es evaluar en el punto al cual me estoy acercando. Evaluar f en el punto al cual me estoy acercando. Si eso es posible, si eso es lo que tengo que hacer, entonces la función es continua. Si eso y viceversa, cuando la función es continua, lo único que yo tengo que hacer para calcular el límite es simplemente evaluar. Pero nada más sencillo que eso. Entonces, las funciones continuas tienen la propiedad de que son fáciles
de manipular en términos de cálculo de límites. ¿Ok? Porque me dice, insisto, esta igualdad lo que me dice es que para calcular el límite de la función simplemente evalúo la función en el punto al cual me estoy acercando. Y ya está. ¿Ok? Ahora, en verdad las funciones continuas tienen muchas otras propiedades. Vamos a ver algunas de ellas, pero no es, no es solo eso lo que dice la definición. Quiero dar una observación acá, y es la siguiente. Según el ejemplo 2, Profe, ¿puede subir sí, un poquito la guía? ¿está bien ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, según el ejemplo 2, nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a la función x es el propio a. ¿Sí? Eso es lo que vimos en el ejemplo 2. El límite cuando x tiende a de x es a. ¿Ok? Pero, por otro lado, la definición de continuidad me dice que el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Entonces, miren lo que está pasando. Eh, Notemos que aquí, debido al ejemplo 2, el límite cuando x tiende a de x es a. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, si la función es continua, si f es una función definida en un conjunto de su conjunto de R en R, es continua, si es que esta función es continua en un punto, en el punto A, ¿sí? La definición me dice que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de a. Pero fíjense que este a que está aquí adentro, lo voy a poner así en rojo, ¿ok? Es lo mismo que esto que está acá, ¿verdad? Así que la situación que tenemos en este momento es la siguiente. Así podemos escribir que el límite cuando x tiende a de f de x, que es lo que está aquí en el lado izquierdo de la última igualdad que escribimos, va a ser igual a f de a, pero a escrito en estos términos, en la primera igualdad que escribimos, en esta observación, es el límite cuando x tiende a de x. Esto que está acá es lo que yo quiero dejar como observación. Que cuando una función es continua en un punto A, lo que tenemos para esa función continua es que al calcular el límite cuando x tiende a f de x, lo que está pasando acá es que podemos meter el límite dentro de la función. O dicho de otra forma, podemos intercambiar límite y función. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice esta igualdad. Entonces, de manera que para funciones continuas, el límite y función se pueden intercambiar.
¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Esto, esto es lo que, digamos, la parte importante que yo quería dejar sentada en esta observación. Para funciones continuas podemos hacer ese intercambio. Ahora bien, fíjense lo siguiente, ¿no? Otro ejemplo de función continua u otros ejemplos de funciones continuas, lo que pasa es que, bueno, digamos, yo podría mostrar que la función raíz cuadrada es continua, pero para mostrar eso necesitaría usar la definición. La definición de fondo cuando digo la definición de fondo, me refiero a la definición que hay detrás de este límite. ¿Sí? La definición que hay detrás de este límite es que dado epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que si pasa algo ocurre otra cosa. Eso que habíamos definido para los límites. Pero con el fin de no enredar las cosas, yo no lo voy a hacer. Solamente voy a decir, esta es continua y se acabó. Ok, otros ejemplos de funciones continuas son los siguientes. Bueno, aquí sería 5. Solamente las voy a editar, no voy a mostrar que son continuas. Ok, f de x igual raíz de x. ¿Sí? Ella es continua en su dominio. El dominio, por supuesto, en este caso corresponde a los reales no negativos. ¿Sí? El dominio es 0, infinito. Ok. F de x igual logaritmo de x. También es continuo en su dominio. El dominio de esta función, bueno, como seguramente ustedes saben, es el conjunto 0 infinito. Ok, 0 no está incluido en su dominio. La función exponencial de x igual a e a la x es continua en todo R. ¿Sí? En todo R porque el dominio de la función exponencial son todos los reales. ¿Qué otra función por allí? Bueno, tenemos que las funciones trigonométricas, x igual seno de x, lo vamos a poner aquí, no le vamos a llamar x, sino seno de x, eh, y coseno de x son continuas en todo R. Pero, en cambio, tangente de x es continua en todo R, menos en los puntos en donde el coseno se anula. ¿Sí? ¿Dónde se anula el coseno? El coseno se anula en pi medios, ¿sí? Bueno, vamos a poner menos el conjunto A, siendo A este conjunto. El conjunto de los números de esta forma. Se anula en pi medios, 3 pi medios, perdón, si lo escribí mal, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Y menos esos también. ¿Okay? Entonces se anula en los puntos de la forma 2k más 1 por pi sobre 2, donde k es un número entero. Ok.
Por supuesto, la función secante, que es 1 sobre coseno, también es continua en todos los puntos de R, salvo donde el coseno se anula. Ok, entonces sería el mismo conjunto A de arriba. La función cosecante es continua, en cambio, en todos los puntos de R, salvo donde el seno se anula, porque cosecante, recuerden, es 1 sobre seno. Ok, vamos a llamar a este conjunto B con B a este conjunto. ¿Dónde se anula el seno? El seno se anula en 0, pi, 2pi, 3pi, etcétera, ¿no? Ahí se anula el seno. Entonces tenemos, y además con y estos negativos. Entonces tenemos, salvo en estos puntos, los puntos de la forma K por pi, donde K es entero. ¿Ok? Esos son los puntos en donde se anula el seno y por lo tanto están fuera del dominio de este conjunto. Y finalmente la función cotangente de X es la tangente, pero al revés, ¿no? Uno, en lugar de ser seno sobre coseno, es coseno sobre seno, de manera que es continua en todos los puntos en donde el seno no se anula. Y por lo tanto, es continua en ese mismo conjunto R menos B del ejemplo anterior. Bueno, tenemos todo ese montón de funciones continuas. De hecho, la función, si vamos a poner uno más, f de x igual a la raíz enésima de x es continua en todo R si n es impar. Y es continua solamente en 0 infinito si n es par. Ok, entonces no solamente se tiene que la función raíz cuadrada, el ejemplo de este 5, es continua, sino que todas las raíces enésimas son continuas, solo que en conjuntos distintos, dependiendo de la paridad del índice radical de n. Okay. ¿Queda claro eso? Todas estas cosas yo no voy a mostrar, no lo voy a mostrar porque para mostrar estas propiedades, estas funciones, se necesita un poco más de lo que tenemos. Y bueno, simplemente vamos a asumir que sí, que tenemos continuidad y ya está. ¿Ok? Por ejemplo, como les decía, cómo mostrar que la función raíz es continua. Uno puede mostrar eso usando la definición del límite. ¿Ok? ¿Cómo mostrar que la función logaritmo es continua? Nosotros vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al tema de integración, que la función logaritmo, hay distintas maneras de definir la función logaritmo. Una de ellas es usando una integral. ¿Ok? Usando esa integral, nosotros podemos mostrar la propiedad de continuidad de la función logaritmo en su dominio. ¿Ok? Pero bueno, no tenemos esa herramienta hasta este momento. Y de hecho, cuando la tengamos, tampoco vamos a dedicarnos a mostrar la continuidad de esa función. Ok, solamente lo vamos a asumir ya porque en un curso de análisis, yo creo que sí podría uno dedicarse a eso. Aquí no. La función exponencial es inversa de la función logaritmo. ¿Okay? Y resulta que esa función se puede mostrar que si uno tiene continuidad para la función, la inversa también va a tener una propiedad similar de continuidad. ¿Ok? Bueno, función seno y coseno desconocidas, pero que también se puede mostrar continuidad usando algunas definiciones que tiene la función seno. Ok, no vamos a dar estas cosas. Bueno, simplemente asumimos que estas funciones son continuas. Ok, lo vamos a usar.
Lo importante de que todas estas funciones sean continuas y es lo que dijimos en la observación. Cuando queramos calcular un límite, por ejemplo, el logaritmo de x, cuando x tiende a 5, bueno, va a ser logaritmo de 5. Simplemente evaluamos y ya está. ¿Ok? Y en la observación, si tenemos otra cosa aquí adentro, lo que hacemos es intercambiar la función con, con el logaritmo, perdón, con el límite. Ahora, quiero hablar, después de todos estos ejemplos, de las propiedades de las funciones continuas. ¿Ok? Estas propiedades son consecuencia, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas, son consecuencias de las propiedades de los límites. De estas propiedades, me refiero a las propiedades que vimos en la clase del 22 de abril, del límite de la suma, el límite del producto, el límite del cociente. ¿Ok? Esto lo vamos a poner como un teorema, que es un resultado importante. Sean f y g funciones definidas, por ejemplo, un conjunto B de R en R. Funciones continuas en un punto A. ¿Ok? Por supuesto, A está dentro del dominio de la función. Entonces, tenemos lo siguiente. F más G es continuo. F por G y F sobre G. Vamos a poner así. F más G y F sobre y F por G son continuos. ¿Ok? En A. Y en el caso en el que el denominador no sea 0, estas son continuas en A. Y si además G de A no es 0, F sobre G es continua también en A. O sea, lo que dice este teorema entonces es que suma, producto y cociente de funciones continuas es continua. Y en el caso del cociente, cuando el denominador no es 0, evaluado en A, no es 0. ¿Okay? Pero además, no solamente se tiene eso, porque de la misma manera como aquí vimos que de estas propiedades se cumplía que la constante del límite sale y las rectas también se pueden separar. De esa misma manera, a partir de estas propiedades se puede ver que la resta de dos funciones continuas también es continua y el producto por escalar también es continuo. Entonces, una observación, f menos g y una constante por f también son continuas. ¿Ok? No solamente las de arriba, sino estas dos también son continuas en A. En el punto A. Acá siendo K un número real fijo cualquiera. ¿Ok? Entonces tenemos como propiedades de las funciones continuas, como algunas de las propiedades de las funciones continuas, es que suma, resta, multiplicación de dos funciones continuas, producto por escalar y cociente de funciones continuas es continuo. En el cociente solo hay que siempre tener cuidado y decir que el de abajo no se anula, ¿okay? En el punto en donde estoy chequeando continuidad. Entonces, por ejemplo, si vista toda esta lista de funciones continuas, la exponencial por el seno de x es continua. Tangente de x por secante de x es continua. Cosecante de x por e a la x es continua. En el dominio, por supuesto, en el conjunto donde tengamos
el dominio de la función resultante, ¿no? En este caso el dominio de la función producto. E a la x más seno de x menos raíz de x es continuo, porque estamos hablando de sumas, restas, quizás producto por escalar, funciones continuas. Entonces, este teorema me permite generar un montón de ejemplos a partir de las funciones continuas conocidas. ¿Ok? No sé si me explico, ¿no? Tenemos ahora una máquina de hacer funciones continuas. Ese es el teorema que acabamos de enunciar. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, f de x igual a seno de x más e a la x menos x logaritmo de x es continuo. Es continua, ¿por qué? Bueno, porque ella es suma y en este caso un producto, en el último término, un producto de funciones continuas, ¿sí? Por ser, es continua, ¿dónde? Ya, déjame decir dónde es continua. Es continua, por supuesto, en el dominio de esta función. El dominio de la función, de toda esta función f es 0 infinito, ¿sí? Porque si bien seno de x está definida para todo r, e a la x también, y x también está definida para todo r, el logaritmo no, sino lo que está definida solo en 0 infinito, entonces el dominio de esto va a ser solo 0 infinito. Es continuo en 0 infinito por ser una función, por ser suma y productos de funciones continuas. Suma, resta si quieren, porque bueno, es una resta ahí, y productos de funciones continuas. Y el teorema anterior me dice que la suma, producto, cociente, producto por escalar, resta, de funciones continuas va a ser funciones continuas, va a ser otra función continua, y bueno, con la salvedad de que en el cociente el denominador no puede ser 0. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, otro ejemplo podría ser, qué sé yo, f de x igual a la función. Fíjense, aunque nosotros vimos estos, por ejemplo, la tangente, la continuidad de la tangente proviene de la continuidad de seno y coseno. ¿Ok? Porque la tangente es una función definida como el cociente del seno entre el coseno, ¿sí? Y va a ser continua ¿dónde? Según este teorema, bueno, va a ser continua en todos lados, salvo posiblemente en el conjunto en donde el denominador es 0, que es precisamente este conjunto que nosotros llamamos A, el conjunto en donde el coseno está nulo. ¿Ok? Entonces, aunque esto fue un ejemplo que dimos, este y estos otros cuatro, en realidad todos esos son ejemplos que se pueden deducir a partir del ejemplo 8, ¿ok? Y del teorema, porque esto es un cociente de dos funciones continuas, esto también porque es 1 sobre coseno, igual que esto, igual que esto. Entonces, vamos a tener continuidad en estas cuatro funciones, salvo en los puntos en donde el denominador se anula. ¿Ok? Entonces, en esta lista de ejemplos, yo pude haber tomado solamente, o pude haber colocado en la lista solo el ejemplo 8 y el ejemplo 9, 10, 11 y 12, dejarlo para después como una consecuencia de la continuidad de las funciones seno y coseno y este teorema. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner acá tangente de x, que es seno de x sobre coseno de x, es continua en todo R, menos el conjunto en donde el coseno es 0, ¿sí? En todo R menos el conjunto de los x tal que el coseno de x es igual a 0. Es decir, en todo R, salvo el conjunto de los puntos de la forma 2k más 1 por pi medios con k entero. Eso fue lo que vimos
eh, lo que vimos en el ejemplo 9, me parece, de la lista anterior. Sí. Ok. Entonces, esto es debido a el teorema. ¿Sí? Tenemos una función seno, un cociente de dos funciones continuas, entonces es continuo en todos lados, salvo posiblemente, porque puede pasar que sí sea continuo en esos puntos, en alguno de esos puntos, en el conjunto en donde la función denominador sea nula. ¿Okay? Otro teorema que es importante también para hacer esto de la construcción de funciones continuas es el siguiente. Si yo tengo f, una función, su conjunto de R en R, continua, si f es continua, en un punto A, o este un punto A de D. Y G es una función, digamos que está definida en un conjunto, vamos a llamarle de tilde, ¿ok? Conjunto de R también en R. Es continua en f de A, ¿sí? F de A que pertenece, debemos decir que pertenece a de tilde, si no, entonces no vamos a poder hacer la composición que quiero hacer acá. Entonces resulta que G compuesta con F, esta función que va de D en R, es continua en A. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la composición de funciones continuas es continua. ¿Sí? Entonces, por supuesto, cada vez que la composición esté bien definida. Si la composición no está bien definida, no hay ni siquiera no podemos hacer nada, porque si no está bien definida, eso quiere decir que el punto en el que yo quiero chequear continuidad ni siquiera pertenece al dominio, y entonces ni siquiera se cumple la primera propiedad de la definición de continuidad. Entonces, debo chequear primero que la composición esté bien definida. Entonces, cuando eso es así, composición de funciones continuas es continua. Eso es lo que estamos diciendo en este teorema. Entonces, por ejemplo, tenemos que la función f de x igual al logaritmo, por ejemplo, de seno de x, es continua. Es continua en todos lados, salvo en el sitio en donde esta composición no está definida, ¿no? ¿Dónde no está definida esta composición? En los lugares en donde el seno es negativo, ¿ok? Y donde el seno es cero, ¿sí? Es continua, por ejemplo, en el conjunto 0 pi medio, o 0 pi, en este conjunto abierto. Porque en ese conjunto abierto, nosotros sabemos que la función seno es positiva, ¿sí? Es estrictamente positiva, no vale 0, sino que es estrictamente mayor que 0. Y bueno, esta composición va a estar bien definida en ese conjunto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tomo el 0? 0 y cualquier otra cosa. Bueno, aquí estamos diciendo que el 0 pertenece a ese conjunto y por lo tanto estaríamos diciendo que la función logaritmo de seno de x es continua en 0 también, pero eso no es cierto porque esta función no está definida en 0, porque si usted coloca 0 acá, aquí el seno de 0 va a ser 0 y tendría logaritmo de 0. Logaritmo de 0 no está definido. ¿Okay? Entonces, hay que ver, como dije, en el sitio en donde haya en donde la composición esté bien definida, allí habrá continuidad.
si es que las dos funciones, o tres funciones, o 10, o 1.000.000 de funciones, lo que sea, son funciones continuas. ¿Ok? Por ejemplo, g de x igual a la raíz de seno de x más, qué sé yo, logaritmo de x. ¿Ok? Es continua en su dominio. En donde, en este conjunto. En el conjunto donde en x tal que seno de x más logaritmo de x sea mayor o igual que 0. En ese conjunto tenemos continuidad, porque precisamente acá, para que esta función esté bien definida, necesitamos que lo que está acá dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Bueno, particularmente necesitamos que x sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces necesitamos aquí y x que sea mayor que 0 también. ¿Ok? Porque si x no es mayor que 0, el logaritmo tampoco está definido. Entonces, bueno, eso ya es una cuenta que habría que ver, habría que sacar, pero yo no la voy a hacer, solo quiero que se note que esta función en donde la función está bien definida es una función continua. ¿Ok? Bueno, y finalmente, h de x igual a, qué sé yo, el seno de el coseno del logaritmo de x. Sí, hay una composición aquí de tres funciones, ¿no? El logaritmo de x está definido para x positivo, el coseno para todo el mundo y el seno para todo el mundo. Entonces, esta es continua en x estrictamente mayor que 0, porque esa es la única restricción que hay aquí, ¿no? Es una composición de tres funciones continuas y en donde hay continuidad es precisamente en x mayor que 0, porque es allí donde la función logaritmo de x. ¿Ok? Entonces fíjense que el teorema anterior y este teorema, el teorema que habla de la continuidad de sumas, productos, cocientes, productos por escalar y restas, y el teorema que habla de la continuidad de composiciones, me permite generar un montón de ejemplos de funciones continuas a partir de otras ya conocidas. ¿Ok? Entonces, yo no voy a dar más ejemplos aquí, sino que simplemente hago ese comentario para que ustedes mismos escriban posibles ejemplos de funciones continuas. ¿Ok? Porque tomen unas conocidas, usen estos teoremas y produzcan otras. ¿Ok? Lo que sí quiero hacer ahora, a ver, algo más antes de esto, no. Bueno, lo que sí quiero hacer ahora es lo siguiente. Hay un par de teoremas que son realmente muy importantes. Me voy a ir a esta sección del libro de Salahir que se llama Two Basic Theorems, ¿no? Dos teoremas básicos. La idea es que, bueno, las funciones continuas, además de contar con las propiedades que acabamos de enunciar, cuentan con otras propiedades que son de mucho interés. Okay. De hecho, esta propiedad, esta justo que tenemos acá como teorema 2.6.1, ok, no es esa propiedad, es otra. Déjame ver si está por acá abajo. Ajá, esta otra propiedad, el 2.6.2. Es una propiedad que nosotros vamos a usar cuando queramos calcular máximos mínimos de funciones usando las herramientas de la derivada, ¿ok? Que provee la derivada. Entonces, yo voy a enunciar esos dos teoremas. De hecho, me parece que fue ayer, en el curso de cálculo en varias variables, de análisis multivariable, más bien varias variables que estoy dando, nosotros mostramos un teorema
parecido. Déjeme le cuento un poco. No, más por arriba. Este teorema es el teorema que vamos a enunciar acá. Yo no lo voy a demostrar porque eso tiene que ver con la existencia de supremos, cuestiones que tienen que ver con conjuntos cerrados y puntos límites y conjuntos acotados, que no hemos visto en este curso, okay, pero que si alguno de ustedes está interesado, yo le puedo decir cómo se demuestra este teorema que voy a enunciar ahora. O sea, tanto en R, que es el teorema que vamos a enunciar, como en Rn, el teorema de que una función continua en ciertos conjuntos alcanza su máximo y su mínimo valor, ese teorema se cumple. Esto no solamente es cierto en el caso que voy a enunciar, sino que es cierto en casos más generales, en caso de funciones de varias variables. ¿Okay? Bueno, yo voy a enunciar solo este teorema y no lo voy a mostrar. Pero el teorema va a ser de importancia porque nosotros con este teorema vamos a poder garantizar la existencia de máximos y mínimos en ciertos conjuntos. ¿Okay? Entonces, CAF, el teorema es así, CAF definida de AB, perdón, en R. ¿Okay? Siendo A, vamos a asumir que A es menor que B para tener algo, digamos, que el teorema tenga algún valor, porque si A es igual a B, no hay mucho que decir acerca de. Si A es igual a B, estaríamos definiendo la función en un solo punto, lo cual no tiene mucho valor. Okay. Bueno, sea F continua, okay, en todo el conjunto, continua en AB, en el conjunto AB, siendo A menor que B. Entonces, F alcanza su máximo y su mínimo valor en este intervalo. En AB. Es decir, bueno, eso lo debí definir antes, pero ahorita paso esto un poquito para abajo y lo defino. Es decir, existen un par de números, que vamos a llamar, ¿cómo lo podemos llamar? X0 y X1 en el intervalo AB, okay, tales que f de x es mayor o igual que f de x0 y es menor o igual que f de x1 para todo x en el intervalo AB. Déjenme pasar esto un poco más para abajo porque creo que debí definir lo que era máximo y mínimo antes de esto. Okay. Ahorita vuelvo ahí al teorema. Permítame colocar aquí la definición de máximo y mínimo. Sea f una función definida, un conjunto de R en R, ¿sí? Diremos que un punto, vamos a llamar x sub 0 en D, es el mínimo valor, es un mínimo de f en D si se cumple que f de x0 es menor o igual que f de x para todo x en D. Y diremos que es un máximo. Vamos a copiar todo esto tal cual, porque básicamente es lo mismo.
que tengo que escribir aquí abajo. Parte la otra. Diremos que x0 es un máximo no mínimo, sino máximo de f, si en cambio lo que se cumple no es esta desigualdad, sino que se cumple esto. No sería x0, sino x1, y x, y aquí x1. O sea, básicamente la idea es que uno tiene un mínimo de f en el conjunto de si se cumple esta desigualdad. ¿Ok? Es decir, si cuando yo evalúo f en x0, ese es el valor más pequeño posible que pueda alcanzar f. Esa es la definición de mínimo. Y un máximo de f en el conjunto de si en cambio cuando evalúo f en x1, ese es el valor más grande posible que pueda alcanzar f en el conjunto de. ¿Ok? Esa es esencialmente la definición y también la idea intuitiva que uno tiene acerca de ah, eh, de un mínimo y de un máximo. ¿Ok? Entonces el teorema establece que si la función f es continua en un intervalo de la forma AB, este intervalo es un intervalo cerrado, ¿sí? Y además acotado. Acotado quiere decir, bueno, digamos, A y B son finitos, vamos por decirlo de alguna manera. Hay otras formas de decirlo, pero lo voy a dejar así. Entonces, si eso es así, si f es continuo allí, f alcanza su máximo y su mínimo valor en ese conjunto. ¿Ok? Es decir, existe un punto en donde f evaluado, existe un punto dentro del intervalo AB, tal que f evaluado en ese punto es el más pequeño posible, y existe un punto en el intervalo AB, tal que f evaluado en ese otro punto es el valor más grande posible para f. ¿Ok? Eso es lo que establece esta teorema. ¿Por qué este teorema es importante? Bueno, por lo que yo comentaba hace un rato de que si cuando vayamos a calcular máximos y mínimos, este teorema establece la existencia de ese máximo y mínimo. ¿Ok? Entonces garantiza la existencia del máximo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer después, cuando estamos hablando de derivada, que ya en la próxima clase comenzaremos a hablar de ese tema, es eh, eh, cuando entremos al tema de máximos y mínimos con derivadas, lo que vamos a hacer es obtener herramientas para calcular el máximo y el mínimo. Pero para uno embarcarse en esa empresa de calcular máximo y mínimo, o bien máximo o bien mínimo, uno de los dos, cualquiera, lo que le esté pidiendo a uno, de una cierta función, uno tiene que garantizar primero que ese máximo o ese mínimo existe. ¿Ok? Este teorema nos permite dar esa garantía. Nos permite decir, mira, vamos a embarcarnos en esa empresa, vamos a hacerlo porque sí sabemos que existe. A lo mejor no lo conseguimos, porque bueno, también depende de cómo sea la función, quizás el trabajo de conseguir el máximo o el mínimo sea complicado. ¿Ok? Pero lo que sí es cierto es que si satisface las condiciones de este teorema, tenemos garantía de que esos valores existen. ¿Ok? Entonces, este es un teorema de existencia, un teorema que permite garantizar eh, la existencia de máximos y mínimos dentro de ciertos conjuntos. Cuando el conjunto de la forma AB, así abierto, el teorema no se cumple. ¿Ok? Es importante tener en cuenta eso porque fíjense ustedes, por ejemplo, la función f de x igual a 1 sobre x. Si usted define, evidentemente esa función f de x igual a 1 sobre x es una función así, ¿no? Una función así. Entonces, esa función está definida en cero infinito. Esa función, bueno, en menos infinito cero también, pero si vemos la parte de los x positivos nada más, sería algo así. Está claro que mientras más me acerco a cero, esto se va para más infinito. Si me acerco a cero por la izquierda, la función se va para más infinito, la función 1 sobre x.
¿Ok? Y eso hace que en este intervalo, que es un intervalo abierto, realmente yo no voy a poder alcanzar ningún máximo valor. El máximo valor no se alcanza, esta función no lo alcanza, porque mientras más cercano estoy a cero por la derecha, más grande se hace el valor 1 sobre x. Entonces, no va a alcanzar ningún máximo. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado al usar el teorema, porque el teorema permite garantizar la existencia de máximos y mínimos cuando las dos condiciones, estas condiciones se cumplen, que f sea continua, pero además dentro de un intervalo de esta forma. ¿Ok? No en todos lados, no con intervalos de cualquier forma. Bueno, y el otro teorema, sí, dígame. Para este caso, no sería, por ejemplo, si tuviera una función afín o una función de la forma y igual a mx más b. No tendría, según yo, máximas y mínimas, pero si no estoy mal, cumpliría la condición. Pues sería No, creciente. porque si es que la función está definida en un intervalo de la forma y igual a AB, pero el intervalo de la forma AB cerrado, y tú tienes esta función f de x, vamos a llamarle mx más c, porque bueno, el b ya lo usé. Es evidente que el máximo valor, bueno, vamos a ver, ¿no? Si la función, si m es positiva, eso quiere decir que la función es así, ¿no? Una recta que va creciendo. Si m es negativa, va a bajar. Esa función estaría definida en el intervalo AB, de manera que aquí en el punto B, en el punto A, perdón, tendríamos algo así. La situación sería algo como esto. Tendríamos una función, vamos a ponerla así, por poner algo. Bueno, si, un poco más pequeña porque estoy por acá. ¿Qué pasa? Si la m es positivo es algo parecido a esto, ¿no? Esto es y, esto es x. Entonces la situación es que por aquí, digamos, está A, por aquí está B. Entonces claramente f de A va a ser el valor más pequeño, ¿sí? Esto sería f de A. Y f de B, por aquí, va a ser el valor más grande, el máximo valor. ¿Ok? Cuando estoy definiendo la función en este intervalo. Ahora, si tú me dices, si la defino en todo R, R no cumple con la condición de ser un intervalo de esta forma. ¿Ok? Entonces, depende, tienes que considerar la función, pero también tienes que considerar dónde está definida. ¿Ok? Es decir, la función afín mx más c es una función continua, pero ser continua nada más no es suficiente para que este teorema se cumpla. Tiene que ser continua en un intervalo cerrado. ¿Ok? Si es continua en todo R, evidentemente no va a tener ni mínimo ni máximo. ¿Te das cuenta? Profe, tengo esta duda. Si es que le defino un intervalo a la función dada, como usted dice ahorita, mm, ¿se puede demostrar que tiene un mínimo y un máximo este dibujo de la función en este caso o no? Si el intervalo es cerrado, si el intervalo, si esta misma función tú la defines acá, en el intervalo abierto, ¿qué es lo que pasa con esa función? Bueno, en el intervalo abierto, es evidente que el más pequeño valor que se puede alcanzar en este intervalo AB, si es que incluyo los extremos f de A, el mínimo, y f de B, el máximo, cuando m es positivo, ¿no? Pero si A y B no pertenecen al intervalo, entonces eso quiere decir que este valor nunca se alcanza, porque es que A no pertenece al intervalo, y este valor tampoco se alcanza. Entonces, en el conjunto AB abierto, esta función, a pesar de ser continua, tampoco va a tener máximo y mínimo. ¿Ok? Pero en el caso de definir para un conjunto cerrado, se podría decir que en este dibujito que se hizo, la función tendría un mínimo y un máximo. Eso es lo que dice este teorema, sí. Pero, o sea, sería porque la pendiente en ese punto ya llega a ser cero porque ya no sigue más allá.
El No, máximo vendría a ser f de b y el mínimo vendría a ser f de a. no es porque Así. la pendiente sea cero, la pendiente siempre es un número, si fuese cero, esto no aparecería acá. ¿Ok? Entonces, o bien es positivo o bien es negativo si es que estoy considerando una función de este tipo. ¿Ok? Si es Mi cero, pregunta va más a es una cuál, función, es una recta horizontal. mi pregunta va más al punto en cuál vendría a ser el punto máximo y el punto mínimo. Por eso depende de quién sea m. Si m es positivo, la función va creciendo y el mínimo está en el extremo izquierdo, el máximo en el extremo derecho. Si m es negativo, la función va bajando y el máximo, si la función es, en lugar de ser así, el caso en el que la función va bajando sería algo así. Evidentemente el máximo se alcanza en el extremo izquierdo y en el extremo derecho se alcanza el mínimo. ¿Ok? Va a Ya, depender de quién sea m. gracias. De hecho, eso que tú preguntas es de interés porque ya después, cuando hablemos de la derivada y de funciones crecientes y decrecientes, y también de máximos y mínimos, vamos a ver que la pendiente de la recta tangente a la curva me va a indicar eh, el crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Ok? Y entonces también eso va a permitir decir ciertas cosas acerca de máximos y mínimos. Entonces, lo que tú preguntas no es nada alocado, es algo que cuando se profundiza un poco más en ese hecho, uno llega a resultados que son importantes en el cálculo diferencial. ¿Ok? Bueno, voy a dejar este teorema para mañana. ¿Sí? Vamos a dejar la clase hasta este punto. Voy a detener la grabación ahora.